Bienvenidos a Tu Arte Interior, un espacio de reflexión para conectar con tu interior. Yo me ponía a pensar estos días lo complicado que era trabajar en grupo a veces. Tienen que conectarse muchas cosas, conectar el alma, conectar el corazón, conectar los intereses, ver todos o todas hacia un mismo puerto. Tiene que estar muy integrado un grupo para que se pueda denominar precisamente un grupo, conectado en varias circunstancias. Tienen que ver a un mismo lado. Y a veces es difícil, entendiéndonos como seres que somos tan distintos y que cada uno tiene su propia opinión, su propia perspectiva de vida, su propia historia personal, su propio pensamiento personal. Pero es mágico cuando un grupo se reúne para crear algo, para decir, tengo este interés, y el otro dice, yo también lo tengo. Y uno más se une y otro más se une, y ya no son otros, son uno mismo. Y para eso tienen que ser almas y seres muy especiales. Me siento honrado y me siento muy feliz porque es la primera vez que no entrevisto uno a uno. Estoy un poco nervioso también y estoy un poco interesado en el tema de hoy porque voy a entrevistar a 3 personas, a 3 mujeres, a 3 seres empoderadas que se han unido para llevar un proyecto a cabo. A una de ellas las conozco hace mucho tiempo, es amiga mía hace muchos años, y tiene este proyecto que sé que le pone todo el corazón, el compromiso y el valor y el interés que tiene. Bien, sin más preámbulos voy a presentar a nuestras 3 invitadas de hoy. En verdad el grupo es de 4, así que voy a presentar a los 4, pero vamos en esta oportunidad a entrevistar a ellas 3 y nos van a hablar sobre su proyecto, nos van a hablar un poco también sobre su vida y de lo que piensan, de cómo van a llevar este proyecto adelante y cómo va a repercutir también en la transformación de sus vidas y de las vidas de los demás. Natalia Higa es licenciada en Arte, Historia del Arte en la Universidad Mayor de San Marcos, con maestría en Educación por el Arte en la Universidad Ricardo Palma y diplomado con intervención y abordaje terapéutico con mención en terapia integrativa, APAEL, con experiencia en gestión de proyectos culturales, sociales, educativos y ecológicos. Actualmente realiza sesiones de autoconocimiento a través del arte. Kitty Matías es actriz egresada de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático y titulada como profesora de teatro. Formadora artística con maestría en Educación por el Arte de la Universidad Ricardo Palma. Ha participado en diversos espectáculos como directora artística, coreógrafa y jurado. Actualmente es directora de Divertiarte, brindando talleres de teatro, expresión corporal y danza para niños. Juan Carlos Delgado es bachiller en artes visuales y plásticas, maestro en educación por el arte y diplomado en filosofía, con mención en mística y humanismo, cinturón negro en aikido. Tiene 15 años de experiencia como artista y educador en el Perú y en el extranjero. Juliana Gaona es licenciada en educación inicial y maestra en educación por el arte en la Universidad Ricardo Palma, una maestría, doctorado en humanidades con mención en estudios sobre cultura, con experiencia en acompañamiento pedagógico, docente en jardín de niños, carrera técnica y pregrado en educación inicial, dirige proyectos de cuentacuentos, teatro de títeres y ludoteca, con promoción a la lectura para niños, autora del libro Rayito de Sol y cantautora del disco El vuelo de la gaviota. Qué excelente tenerlos aquí, muchas gracias. Primero me gustaría saber quién es cada una de las integrantes que nos acompañan hoy. Vamos a comenzar por Juliana. ¿Quién es Juliana? ¿Cómo comparte y cómo ve este camino Juliana? ¿Y cómo llega este camino a Juliana en el hoy? ¿Cómo estás, Juliana? Muy buenos días. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y poder compartir este espacio con Nati, con Kitty y poder dialogar, ¿no? Un poco sobre nuestras experiencias. Y bueno, ¿en qué camino? Yo creo que el camino se va dando poquito a poco, todo suma. En mi caso es como que se hubiese fusionado dos cosas, ¿no? El área educativa, que es algo que siempre me ha motivado a trabajar con los niños, pero a la vez también el lado artístico, que siento que tiene que ser parte del día a día, ¿no? Todos somos artistas en esencia, solamente que a veces no desarrollamos esta potencialidad que todos tenemos.
y creo que en este caso particular mío es el haber abordado los cuentos, por ejemplo, para niños y explorando un poco la simbología que nos puede traer los cuentos, los personajes que ellos nos invitan a representar historias, es lo que a mí me ha motivado mucho a desarrollar un poco ese aspecto creativo y de imaginación. Muy bien, Juliana, muy bien, muchas gracias. Me quedo con tu frase que dices, todos somos artistas en esencia. Yo creo que sí. Yo creo que por dentro todos vamos creando cosas y somos artistas porque creamos cosas todo el tiempo. No hay ningún ser que pueda decir yo no soy creativo. Creo que la única prisión es la mental, la que nos impide o la que nos dice, tú no eres creativo, pero todos en esencia lo somos. Gracias, Juliana. ¿Cómo comparte este camino Kitty? ¿Cómo llega a este camino Kitty? ¿Quién es Kitty Matías? Hola, ¿qué tal? Es una pregunta que, bueno, hace algún tiempo es como que me daba vueltas y llegué a la conclusión que realmente soy un ser que está en este mundo para servir y para dar, porque creo que no vale la pena saber algo si no lo vas a compartir. Por eso mismo está esta fusión del arte con la educación. Siempre he querido ser maestra, siempre he querido enseñar. Específicamente no sabía qué rama hasta que me encontré con el mundo del arte a los 15 años, precisamente cuando estaba en un cuadro de depresión, que muchas veces la depresión o estar en nuestros momentos más negros es como que cuando caes y tocas fondo, algo pasa que sales a flote de una manera que no esperas. Y en mi caso fue el teatro el que me salvó, ¿no? El que me sacó de ese abismo. Y de ahí para adelante me dediqué a hacerlo mi vida, estudié la carrera, ¿no? Primero como actriz, luego me empezaron a decir para enseñar. Y a pesar de que hay muchos que, o sea, yo sé que se puede hacer, me sentía un poco extraña porque dije, no, un ratito, mejor estudio la carrera de pedagogía teatral, entonces ya tengo las bases mucho más fuertes. Y así fue que me titulé como maestra y bueno, luego la maestría. Y siento que realmente todo lo que yo sé no valdría la pena si es que no tendría en dónde proyectarlo. Si no tendría a mis alumnos, siento que es como algo que se perdería. Incluso siento que no tendría sentido para mí saberlo. O sea, yo digo, ¿para qué sabes danzar? ¿Para qué sabes actuar? Si no lo vas a poder compartir con el resto. Eso me parece algo fundamental y me parece que es el sentido que tiene mi vida ahora. Si yo no podría enseñarlo, es como que sentiría que se me desvanecería dentro. Estaría por demás. Muy bien, Kitty, sí, qué importante esto. Qué importante que estamos para servir y estamos también para compartir. Que a partir de nuestras sombras o de nuestros lados más oscuros siempre recuerdo una frase del Tao que dice que la copa de un árbol no puede alcanzar la luz sin que antes sus raíces no hayan tocado el mismo infierno. Y creo que así somos un poco los seres humanos. Tocamos nuestros propios infiernos porque adentro nuestro está el cielo y el infierno. Y vamos conociéndonos un poco así en nuestras sombras para buscar un poco la luz. Y eso es bien importante. Y el compartir, cuando alcanzamos esa luz, creo que es importante también, como dice Kitty, el compartir. No nos podemos quedar con nada. Lo mucho o lo poco que uno sepa, creo que es importante compartirlo para otros porque puede hacer el camino del otro. Qué importante. Y en este camino del compartir, Nati, ¿cómo te encuentra a ti ese camino? ¿Quién es Nati ahora? Hola Manuel, gracias por la invitación, gracias a Kitty y a Juliana también. Bueno, esta pregunta de quién soy, como han comentado, yo creo que hace años tuve una crisis existencial que me llevó a hacerme esta pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Y la verdad es que creo que todavía estoy tratando de reflexionar bastante y no cerrar aún que esto puede significar quién soy, ¿no? Sino todavía mantenerlo abierto y seguir explorando. Por eso es que me interesó tanto el autoconocimiento, ¿no? Porque es increíble cómo hay capas y capas y capas y tantas cosas que están en este mundo interior que también se van exteriorizando. Y a veces también nos podemos dar cuenta de nuestros límites cuando nos encontramos con esta frontera que es un otro que es nuestro otro yo también, ¿no? Entonces ha sido lindo también poder trabajar con Juliana, Kitty y Juan Carlos y en esta energía de grupo también pasar el autoconocimiento, ¿no?
Entonces creo que desde ahí es que se ha dado este compartir que dice Kitty, ¿no? Este Qué camino. bonito. Claro, claro. El camino es lo importante, creo. Es esto que dice Nati es también muy importante. Las fronteras con el otro. El otro me construye también. El otro me va haciendo. En la medida que yo soy más empático con el otro, en la medida que yo me conozco más en mis sombras, puedo ser mucho más entendido por el otro y entender al otro. Y creo que en ese concepto se hace una simbiosis bien interesante entre las tres. ¿Cómo crees que este camino del autoconocimiento, de ir hacia nuestras sombras, del proceso, te ha transformado a ti, Juliana, por ejemplo? ¿Crees que el camino del autoconocimiento forzosamente tiene que pasar porque te ocurran hechos que te convulsionen, que te muevan, que te hagan ver? ¿Puede ser un cúmulo de cosas, un hecho en particular? ¿Cómo ha ocurrido en tu caso, por ejemplo, que empezaste a observarte y que empezaste a observar a los otros seres humanos? Yo creo que sí, de alguna manera cuando pasas momentos críticos o difíciles encuentras cosas que tú no te imaginas, ¿no? Hay reacciones que se dan sin que tú las pienses. A veces uno cree que actúa siempre de la misma manera, pero justamente cuando pasan esos momentos duros es cuando sale algo a fluir que no te lo esperabas. Sí, yo creo que los momentos críticos te ayudan a aprender más, definitivamente. Pero el día a día, en realidad todos los días aprendemos algo nuevo y creo que uno tiene que estar abierto a abrir esos ojos, a descubrirlo, a darse cuenta, ¿no?, de lo bonito de la vida y también de aquellas situaciones que son como retos, los momentos duros, difíciles también, por qué nos ocurren, para qué nos ocurren. Y creo que eso después son lecciones que a la larga nos ayudan a madurar y que también de alguna u otra forma nos sirve para compartir con los demás, ¿no? Yo creo que cuando uno comparte experiencias con otros y se da cuenta que de repente lo tuyo queda así chiquito frente al problema de otro, lo ves de otra dimensión también, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces yo creo que en la vida pues estamos aquí como para aprender y también no tirar la toalla, sino siempre dar un paso adelante. Muy bien, Juliana, eso es bastante cierto, bastante cierto. En este compartir, Nati, por ejemplo, en este compartir de la vida, en este camino de la vida, ¿tú consideras necesario, muy necesario, que alguien tenga propósitos, metas? Siempre hay que tener propósitos y metas en la vida. ¿Cómo tomas tú, por ejemplo, los propósitos y las metas? ¿Y qué pasa cuando ese propósito o meta, objetivo que tú te planteaste en la vida de pronto no se da? Porque no todo lo podemos controlar. ¿Cómo tomas entonces tú los propósitos y metas en tu vida? Algo que me di cuenta también es el poder de manifestador que tenemos, ¿no? A través de la palabra, el pensamiento, las emociones y los sentimientos. Y a veces las cosas que llegan son un reflejo desde donde las pedimos, ¿no? A veces si tenemos la ilusión de que estamos pidiendo algo y eso que estamos pidiendo probablemente nos haga felices, se va a manifestar en la medida en lo que, en la misma energía en la que le intencionaste, ¿no? Entonces, si a veces hacemos un pedido desde el ego, probablemente lo que tengamos sea algo, por ejemplo, material, pero cuando llega eso material, nos vamos a encontrar en que eso no me llenaba, o un título académico, o qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí empieza esta búsqueda del para qué, el sentido que decía Juliana, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se van saliendo estas capas del propósito, ¿no? Desde dónde pido lo que pido, qué es para mí abundancia, ¿no? ¿Qué significa realmente esto para mí? ¿Para qué me va a servir, ¿no? Entonces sí, creo que más que respuestas se van abriendo más preguntas, ¿no? Sí, como todas las preguntas muy interesantes que me van abriendo, que nos van abriendo, creo, el día de hoy. Por ejemplo, Kitty, para ti, ¿qué es la abundancia? La abundancia está muy relacionado a, mucha gente lo liga a lo que es la cantidad, ¿no? A tener y tener y tener. Y sobre todo en este mundo, el tener es tener cosas materiales. Y ahora, por ejemplo, con esta situación que estamos pasando, el 2020, pandemia, coronavirus, es como que siento que todo ha dado un giro de 360 grados
y en realidad el tener no era lo que tú tenías afuera, era lo que tú tenías adentro. Y precisamente la gente que se ha podido reconstruir, se ha podido reinventar, que ha tenido fortalezas por dentro y estrategias, es la que ha seguido saliendo a flote, y las que no han estado, bueno, están quejándose, ¿no?, por una u otra cosa, pero creo que la abundancia tiene que ver con lo que uno tiene dentro. Con lo que hablaba hace un momento, ¿no? Lo de tenerlo no solamente para ti, sino lo de tenerlo y hacerlo más abundante, dándoselo al otro, porque vas compartiendo y vas haciendo una cadena. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando enseñaba en un colegio en el Callao, bueno, una zona un poquito picante, y recuerdo que como que a los chicos no les interesaba el teatro, ni conocerse, y es bonito como cuando al final del curso sienten el cambio, y hasta algunos dicen, quiero ser actor, quiero ser actriz, y también obviamente uno que sabe el camino, es una mezcla de emoción con, ¿y ahora cómo lo guío? O sea, ¿cómo estoy de repente en contacto con esta persona para que sepa que el camino es hermoso, es maravilloso, pero es súper complicado? Y hay que tener en cuenta las dos partes, si es que tú quieres vivir del arte, ¿no? Que considero que en este país es complicado, pero no es imposible. Muchos estamos demostrando que imposible no es. Y volviendo a lo que me decías, el tema de la abundancia, me parece que se hace más abundante lo que uno tiene cuando tú lo puedes ver en estas personas reflejadas, ¿no? En este caso, en nuestros alumnos, cuando lo vemos reflejado es como que como que se potencia. Y eso me parece mágico y maravilloso que tenemos, no solamente los profesores del arte, todos los profesores, todos los que somos maestros lo tenemos, y es bonito ver eso reflejado en tus alumnos. Es verdad, este camino hacia adentro, de observar cuando uno es abundante hacia adentro, es importante. A veces creo que esperamos que el mañana sea mejor cuando ya el hoy lo es, y no lo vemos reflejado en el hoy. Y por supuesto, eso pasa porque podemos de alguna manera estar con el ego muy presente, ¿no? Algo de lo que hablaba Nati también. En tu caso, Juliana, por ejemplo, ¿cómo trabajas el ego? ¿Cómo trabajas tu ego? ¿Cómo te das cuenta de que te estás identificando mucho con tu ego o con el significado que tú le das a las cosas, a las personas, a las relaciones, a los proyectos? ¿Te cuesta? ¿Crees que cuesta trabajar eso? Y por otro lado, me gustaría preguntarte también, ¿crees que la vida es un sacrificio? ¿Es una lucha? Desde niños nos inculcan y nos dicen, la vida es un sacrificio, la vida es una lucha constante. Yo siempre me he preguntado, ¿contra quién luchamos en la vida? Para ti, ¿cómo son estos dos temas? El tema del ego, Juliana, y el tema de que la vida es un sacrificio y una lucha constante. Yo diría que hay lucha, sí, pero no es una lucha tanto en ese sentido, sino es una lucha quizá constante en sentido del mismo ego, ¿no? Porque a veces está imperceptible, o sea, está ahí, pero no se da cuenta. Yo creo que muchas veces uno quiere, obviamente, hacerlo mejor o dar lo mejor de sí. Y ahí es donde muchas veces el ego aparece, ¿no? Como dominando y queriendo de repente resaltar. Y yo creo que es como imperceptible, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que tratar de dar lo mejor, hacer su trabajo, ir mejorando poco a poco, pero no creerse la divina pomada, ni tampoco superar a otros, ¿no? Yo creo que es una autosuperación personal, de darse cuenta qué cosas son las que uno tiene de debilidades y cuáles también son las fortalezas, y mirarlo tal cual, ¿no? Creo que es un camino de más bien de humildad, ¿no? De aprender a ser humildes, y eso es día a día, ¿no? O sea, es un poco un proceso. Y en cuanto a la lucha de la vida, yo creo que sí, o sea, no es tanto el luchar por el hecho de sacrificarse, sino de también hallarle ese sentido a la vida, de lo divertido, del juego, de la lúdica, ¿sí? Sabemos que no es fácil, hay muchas cosas difíciles que tenemos que enfrentar, pero qué mejor hacerlo con otra perspectiva, ¿no? Con ver las cosas con entusiasmo, con alegría,
Y yo creo que en ese sentido está bien la lucha, pero una lucha con alegría, con entusiasmo, sabiendo de que dependiendo de la fe de cada quien, ¿no? Es como que uno sentirse acompañado también, ¿no? De que la fortaleza está dentro y que podemos enfrentar muchas cosas siempre con otro tipo de actitud, ¿no? Yo creo que por ahí va la lucha, una lucha optimista. Muy bien, Juliana, sí, es verdad. Es verdad, me pongo a pensar de que, me quedo con lo que dices de que el camino tiene que ser divertido. Y eso de que tiene que ser divertido es que intrínsecamente tiene que ser motivador para uno también. Creo que si intrínsecamente no es motivador para uno, es bien difícil que le podamos encontrar una diversión al camino y al contrario, nos va a agobiar, va a tender un poco a ahogar, ¿no? Eso tiene que ver mucho también con el poder de la palabra, algo de lo que hablaba Nati hace un momento. Nati, para ti, ¿qué tan importante es esto que dijiste hace un momento del poder de la palabra? ¿Cómo utilizas tú el poder de la palabra en el día a día? ¿Qué pasa cuando nos autosaboteamos, cuando nos decimos que no somos creativos, que yo sabía que esta situación iba a ser así, por eso las cosas me salen mal? ¿Te ha pasado a ti alguna vez que has tenido palabras hacia ti misma, hacia ti, que no te han ayudado y que te has dado cuenta de eso después? ¿Cómo lo has corregido? ¿Cómo usas tú el poder de la palabra en tu día a día? Algo que me ayudó mucho a reconocer que realmente soy un ser bastante ignorante, ¿no? Entonces, como que si ya reconozco que es lo ignorante, luego te preguntas, ¿cómo me doy cuenta de lo que, de cuán ignorante he sido? Es cuando aparece esto del otro, ¿no? Cuando aparece otro ser humano que tiene otras memorias, otras vivencias y empiezas a compartir y ahí te das cuenta con esta información que te da y con el cariño de todas las cosas que hasta ese momento ignorabas, ¿no? Entonces, en cuanto a esto de la diversión también y la palabra está muy asociada también a poder tener abierta la mente y el corazón, ¿no? Entonces, al momento en que uno empieza, por ejemplo, a dialogar, se va dando cuenta también de las cosas que decimos y yo a veces me cuestiono, ¿no? Esto fue una creencia que tengo, ¿desde cuándo tengo esa creencia, ¿no? Entonces, ahí me ayuda mucho también con el tema de la palabra y las creencias, revisar estos diccionarios etimológicos, porque probablemente yo asocié la palabra a algo y aunque parezca increíble, la otra persona asoció esa palabra a otras cosas, porque tenemos memorias distintas. Y a veces este diccionario etimológico nos ayuda a encontrar las raíces, ¿no? Por ejemplo, lo que nos hace humanos nos hace también humildes, ¿no? Porque viene de la misma raíz. Entonces creo que eso me ayuda bastante también a entenderme y a conocerme a través de la palabra, ¿no? Muy bien, Nati. Sí, es verdad. Es como ir al fondo de la situación. Es como observar, siempre pienso que es como observar lo que nos decimos también. Es importante que eso creo que nos puede llevar adelante o como nos puede hundir también. Y esto viene mucho de algo que decías, Nati, que es sobre las creencias. Sobre las creencias. Y esto creo que me gustaría preguntárselo a las tres. Vamos a empezar por Kitty, que me gustaría preguntárselo a las tres. A ver, vamos a hacer una ronda. ¿Qué creencias, esto va para cada una, o vamos a comenzar con Kitty, ¿ya? Y vamos con Juliana y con Nati? ¿Qué creencias, Kitty, crees que te inculcaron o te transmitieron de niña o de adolescente que sientes ahora en el hoy que no te sirvió para tu camino, o que hubieses querido que sea distinta, o que descubriste después que era distinta esa creencia? Esto es bien importante, esto es para las tres, porque después nacemos con muchas creencias limitantes cuando somos niños o cuando somos adolescentes que llevamos a nuestra adultez y creemos que la vida es así. ¿Cuáles hubiesen sido esas creencias para las tres, empezando por Kitty, que desearían que hubiesen sido distintas o que después desmitificaron, que dijeron, esta es una creencia que en verdad no es, o al menos no se aplica para mi vida? A ver, mientras formulabas la pregunta, me venía a la mente las imágenes así como un video de, en realidad, cuando quise dedicarme al arte, ¿no? Mi familia, solamente mi abuelo era músico, bueno, un tío también es músico, y de ahí nadie más. Entonces siempre ha estado bien presente que del arte te vas a morir,
desde pequeña, y cuando era pequeña y yo decía, quiero bailar, quiero enseñar a bailar, quiero actuar, es como, ya va a cambiar, ¿no? Ya va a madurar, está chiquita. Y pasaban los años, ya no estaba tan chiquita, y esperaban que yo madure algún día y que digan, no, caray, tengo que ser. Mi papá quería que yo sea arquitecta en la uni y mi mamá quería que yo sea doctora en la San Marcos. Así que era como, en el fondo sentías como que les estoy fallando, porque estoy rompiéndoles sus sueños. Es como que me parece que cuando somos más chicos pensamos y tenemos esta creencia errónea que tenemos que complacer a nuestros padres, siendo de repente la proyección de ellos, o sea, lo que ellos hubieran querido ser. Pero ¿y dónde está lo que tú quieres ser? ¿En dónde está lo que te nace a ti? Y fue así que en realidad esta creencia se derrumbó y lo que mencionaste, cómo luego se volteó todo, y es verdad, porque al inicio no había apoyo, no había absolutamente nada. Yo me tuve que pagar en parte mucho la carrera de actuación, pero fue maravilloso, ¿no? Me puse a trabajar de azafata, a ganar los chivilines, a sacar para las copias, para los libros, para los vestuarios que hay que invertir, ¿no? en actuación. Y luego verlos en una sala de teatro y al final la foto, hijita, la foto, o verlos de pie parados aplaudiendo, es como que no necesitas, creo que más que hablar y decir si se puede, creo que se demuestra. Y creo que con los actos es mejor, es como que la gente se va dando cuenta y esas creencias se pueden derribar viendo actos y viendo que en realidad sí se puede. Esa me parece que ha sido la más fuerte en mi vida, ¿no? El te vas a morir de hambre. Y en realidad, bueno, un camino de oro no es, y sabemos, porque estamos en el mismo camino, que a veces pues nos toca comer galleta, ¿no? Galleta de vainilla con agua. Alguna vez, ¿no? Pasan las vacas flacas, pero también vienen momentos lindos y momentos en que ya te sientes un poquito más estable y que sientes, sobre todo lo más maravilloso, es que haces algo que muy poca gente hace. Te dedicas a hacer lo que amas y amas tu trabajo. Y yo digo, ¿cuánta gente en el Perú y en el mundo puede decir yo amo mi trabajo? Yo me levanto y digo, hey, a las 8 de la mañana tengo clase. O sea, muy pocos dicen, hey, voy a trabajar a las 9 de la mañana, marco tarjeta. Me parece que muy pocos pueden tener la bendición de decir eso. Y creo que somos bendecidos los que nos dedicamos a hacer lo que amamos, lo que nos apasiona. Y bueno, al menos en mi vida esa ha sido la creencia que he derrumbado en mi familia y ya. Bien, muy bien, Kitty, muchas gracias. Sí, sobre todo, Kitty me hace pensar en ser complacientes con otros, ¿no? Cómo ser complacientes con los sueños de nuestros padres, porque a veces nuestros padres, inconscientes ellos también, nos trasladan sus sueños un poco frustrados hacia nosotros. No es su culpa, es el grado de conciencia que también ellos han tenido y quizá también el grado de crianza, ¿no? Y eso nos lleva también a ser complacientes con nuestras relaciones, porque después nos relacionamos con alguien más afectivamente y terminamos siendo complacientes, cediendo cosas por otro cuando en realidad no las queremos y de pronto las normalizamos. Entonces eso nos lleva también a ser complacientes en todos los aspectos de nuestras vidas. Bien, seguimos con esto. ¿Qué opinas, Juliana, sobre estas creencias? ¿Qué creencias para ti era la que te introdujeron de niña y después dijiste, esto no es? Bueno, coincido con Kitty. Bueno, no es tanto de niña, ¿no? Adolescente en realidad, porque también me pasó algo muy parecido. Me pasó algo muy similar, que yo quería, en realidad no sabía qué quería. Tenía una dificultad de saber qué cosa tenía que estudiar, y en eso pues sobre todo tú sabes que los padres siempre se preocupan para que sus hijos tengan una buena carrera, que les vaya bien económicamente, y todo lo que yo elegía no convencía porque era la área artística o la área educativa, y ambas sabemos que no van muy bien en el rubro económico en primera instancia, ¿no? Entonces sí fue un poco difícil y fue para mí también retador porque yo soy la tercera de la última, ¿no? Y vi que mis hermanas de alguna manera estuvieron influenciadas por mi papá para alguna de sus carreras y yo fui la que dije, no, conmigo no van a influir para poder determinar
la profesión que voy a elegir, a pesar de que de repente me equivoque, ¿no? Y efectivamente, fíjense que en educación inicial yo no me hallaba, y hasta ahorita puedo decir que no me hallo mucho como profesora de aula, y de hecho no es que tenga tanta experiencia como profesora de aula, sino más con proyectos, y creo que por ahí va el rubro de la ludoteca, que de algún momento llevé a cabo y me di cuenta que por ahí iba un poquito el caminito también. Pero bueno, creo que lo interesante de las carreras es que puede tener diferentes ramas, y uno puede ir encontrando cuáles son los tópicos que uno más le puedan interesar o aprender e ir haciendo, ¿no? Sí, yo creo que también coincido, como Kitty mencionaba, de esta creencia, y de repente también de una forma muy subliminal, creo, de la infancia, siento que he sido un poquito sobreprotegida, porque yo era muy enfermiza, bastante enfermiza. Entonces por ahí que he tenido que un poquito lidiar con esto de tener que ir haciendo cosas ya por mí misma, porque siento que como que de alguna manera, no como que me lo dijeran, sino que por la situación como que de repente me han dado mucho, ¿no? Yo creo que en el sentido de proteger, ¿no? Pero creo que tampoco es bueno, o sea, esto de proteger, ¿no? Tanto, porque obviamente uno tiene que ir desarrollando sus capacidades y habilidades y ir enfrentando, ¿no? Las cosas que uno pueda ir necesitando hacer cuando pasan cosas que obviamente complicadas, ¿no? Por resolver. Muy bien, Juliana. Qué bueno que no te dejaste influenciar. Qué bueno, a veces las influencias son así, bueno, creemos que es eso, ¿no? Nos vestimos, tenemos una ropa que a veces no nos podemos quitar, que es esto de las influencias, de lo que nos crían, porque obviamente son los seres que nos quieren. Yo después me pongo a pensar, claro, si son nuestros padres, si es nuestro entorno, son seres que nos quieren, ¿no? Esos seres que nos quieren no van a querer mal para nosotros. Entonces, lo creemos como cierto, ¿no? Bueno, de pronto es algo que puede funcionar para ellos, pero no para nosotros, que somos psiquis, organismos, psicologías distintas, espíritus distintos, ¿verdad? Bien, a ti, Nati, ¿cómo te ocurrió esto de las creencias? ¿De qué creencias tuviste que salir? Es que en realidad el caso de mi mamá y mi papá es un poco curioso, porque mi papá es una persona que no habla mucho, es muy silencioso. Entonces es interpretar más bien esos silencios, más que las cosas que me decía. Para mí era sostener esta incomodidad de no saber, o sea, por ejemplo, yo le decía, ¿qué hago? Y se quedaba en silencio, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, no? Y otra vez este silencio, ¿no? Y después venía la palabra de, bueno, ya verás, ¿no? O sea, o en el caso de mi mamá, cuando yo estaba con toda la adolescencia y que como que tenía ganas de rebelarme y todo, ¿no? Y me dijo, mira, solo te voy a decir una cosa, ¿no? Tú haz lo que se te dé la gana, solo te voy a decir que probablemente eso traiga una consecuencia. Entonces, esas cosas más bien a mí me incomodaban, ¿no? Porque en algún lado como que también tenía una energía de querer confrontar o rebelarme o qué sé yo, pero esos silencios, esas reflexiones más bien me dejaban con una energía de, ¿y ahora en qué creo, no? O sea, como que a veces siento que también estas piedritas del qué creo, ¿no? O a veces decían, qué sé yo, ¿no? Por ahí cuando jugaba con mis hermanos o qué sé yo, más que nada por mis hermanos mayores, a veces salía esto de, oye, pero hay que pórtate bien, y nunca había dado claro qué era portarse bien, ¿no? Entonces, más que nada ha sido como estos juegos de no sé si se deba de repente a temas ya de diálogo familiar interno o qué sé yo, pero muchos silencios y muchas cosas para reflexionar más que afirmaciones así precisas o concretas, ¿no? Sí, qué interesante, ¿no? Interesante esto de los silencios. Creo que en todo caso fueron muy respetuosos de tu individualidad, ¿no? Y eso es importante porque no había mucho que reflexionar, creo. Había más que vivir, ¿no? Creo que en la vida no está tanto en la reflexión, sino en el vivir, en el que justamente te des cuenta qué significaba esto de portarte bien, ¿no? Qué significa lo correcto o lo incorrecto, qué significa lo anormal o lo normal, que nosotros muchas veces etiquetamos, ¿no? Y que decimos, esto está bien, esto está mal. Claro, para nosotros, pero no sabemos para los demás. Entonces, creo que esto te ha dado una apertura, ¿no? De buscar tu propio camino y de que te digan, hey, todo lo que vas a hacer tiene una consecuencia, ¿eh? Sea para bien o para mal, para ti, ¿no? Y eso ha sido, creo que, importante en el descubrir tu camino. Qué bonito lo que me cuentan, chicas. Todo esto tiene que ver con el compartir y con el camino que han estado haciendo.
En este camino yo siempre me he preguntado algo, también soy docente, la docencia a mí me ha entregado mucho, me ha conflictuado mucho también porque siempre me he llevado miles de preguntas en la docencia, siento que uno aprende más cuando enseña inclusive. ¿Cómo ven la docencia? Esta pregunta es para las tres también. ¿Cómo ven la docencia ustedes? ¿Qué es ser un docente para ustedes? Tantas cosas, ¿qué es ser un profesor, un docente? ¿Cómo lo denominan ustedes? Y sobre todo la otra pregunta que les quería hacer también a las tres, ¿qué cambiarían en la educación peruana? ¿Qué sienten que está mal de este sistema? Que ya de por sí sabemos que nuestro sistema es un poco precario, ¿eh? Lo sabemos, no es un secreto. Pero ¿qué cambiarían de nuestro sistema educativo? ¿Y qué es ser docente para ustedes? Un poco ya me han contado por qué eligieron este camino. Ahora vayamos al para qué. Al para qué es ser docente y la importancia para ustedes. Kitty, cuéntanos. Bueno, en realidad mencionabas que primero qué es ser docente, ¿no? O sea, para nosotras, ¿qué es ser docente? Creo que lo principal que debe tener un docente realmente creo que no es lo mismo un docente de vocación que muchos docentes que hay hoy en día. El docente creo que tiene que tener ese corazón y ese alma de querer penetrar a muchos alumnos, o sea, de querer entregar, de querer compartir, ya sea la materia que sea, de querer llegar a ellos, de no solamente que aprendan de paporreta una lección, sino de que les quede para la vida, de cómo lo aplican. Creo que un docente es alguien que lo que le motiva es cambiar vidas. Curiosamente, todos y todas las carreras necesitan de docentes. Me parece que es la profesión, bueno, como muchos dicen que es mal pagada, ¿no? Se quejan del Estado y es verdad, pero es la profesión para mí más valiosa porque es la que forma absolutamente a todas. Nadie puede vivir una vida sin la presencia de un docente. Ningún profesional puede decir, yo no tuve docentes en mi vida, o sea, todos hemos sido formados por alguien de alguna manera. Formados o en algunos casos no formados, porque también hay docentes y docentes, pero creo que el verdadero docente es ese que le nace, ¿no? Que quiere cambiar vidas. Y es bonito cuando a veces pasan los años y te recuerdan y te dicen, ¿no? O alguien que es abogado ahorita, oye, tú me enseñaste, tú fuiste mi profesora. Es gratificante y hace un momento dijiste, muchas veces nosotros cuando enseñamos en realidad somos los que más aprendemos. Y es verdad, nosotros nos nutrimos de lo que ellos mismos nos dan. Ahora, hablando acerca de la educación en el país, creo que eso ya sería para un tema de varias horas, pero puntualmente considero que debería reforzarse el tema de los valores. Y claro, hay muchos profesores que se suelen quejar y dicen, se supone que los valores vienen de casa, es verdad. Y estoy completamente de acuerdo, los valores vienen de casa y es complicado luchar en el colegio. Es como empujar el coche y que en la casa te lo retroceden, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo todo con el área artística que tiene que ver mucho con la personalidad, trabajo la personalidad de los chicos, ¿no? El autoestima, y son valores muy importantes, ¿no? El trabajo en equipo, la solidaridad, ¿no? Todos los valores. ¿Y qué pasa cuando tú en el aula empujas, ponte el coche, es como yo siento, empujo el coche 5 cuadras y a la siguiente clase se supone que deberíamos empujar para la 6ª cuadra, pero no, vienen otra vez con la primera cuadra, es como que retrocedieron 4, ¿en dónde retrocedieron? Ya sabemos en dónde. Entonces es complicado, pero siento que no debemos dar el brazo a torcer o decir, no, tenemos que seguir, y más bien creo que la formación en valores se debería potenciar en las aulas, porque todos los niños definitivamente están ahí, comparten la mitad de sus vidas. Bueno, ahora es diferente que estamos online, pero es parte fundamental en la formación del ser humano
Y creo que más que las materias y todo, la formación en valores es algo que les va a quedar para toda su vida, ¿no? Más que a ver cuánto es 2 más 2, ¿no? Igual lo va a aplicar, pero creo que la formación en valores es algo que es tan valioso que es imposible medirlo. O sea, yo creo que eso es lo que a la docencia en este país le falta un poquito, ¿no? Luchar más con la formación en valores. Bueno, podría decir, ¿no?, lo que yo opino a veces del curso, por ejemplo, hay cursos, por ejemplo, a mí me parece, por ejemplo, el curso de religión, como que no, creo que la religión se inculca en casa, y conozco gente que tiene otras religiones y se sienten en el colegio abrumados, o se sentían, ¿no?, en la presencial, porque le hablan de la religión católica cuando hay diferentes religiones, incluso hay familias, he conocido una que es atea. Entonces, ¿cómo el niño, qué es la confusión que tiene cuando encuentra este choque, ¿no? Entonces también creo que hay un poquito que sentir empatía por todos, ¿no?, por la variedad, porque somos eso, ¿no? Somos distintos. Bien, Kitty. ¿Qué opinas, Juliana? Sí, es un tema muy complejo, la verdad. Como dice Kitty, es como que tiene muchos temas para abordar. Yo creo que un educador es una persona que tiene que aprender todos los días de los niños, en mi caso particular, ¿no?, cuando uno trabaja con la infancia, porque son ellos los mejores maestros para poder aprender, ¿no? Entonces uno tiene que ir descubriendo el camino día a día, no es creo que a veces se tiene el concepto de que el profesor o el docente es el que inspira, el que da el conocimiento, y en realidad es un trueque, ¿no? Es un trueque de conocimientos en el cual tú das, pero también recibes, y es estar mirada un poco de atender al otro desde sus necesidades, desde sus búsquedas, y de encontrarnos en ese dar y recibir. Y yo creo que no hay que olvidar que la educación, sobre todo, es encontrar ese vínculo afectivo con el otro, y a partir de ahí encontrar un camino de felicidad, ¿no?, de encuentro, justamente del encuentro interior, ¿no? Y si nos desviamos de ruta, entonces estamos encontrando una gran problemática, que es la que vivimos ahora, ¿no? Sabemos que lamentablemente ya tenemos ahorita una educación virtual. Digo lamentable porque no llega a todos, y hay gente que carece digamos, de internet para poder acceder al conocimiento de las clases virtuales, o del acceso de repente de lo mínimo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo hoy en día que la educación está más dispar que en cualquier otro momento. Pero también yo creo que hay que tener en cuenta que los papás son aquí lo más importante, ¿no? O sea, realmente ahorita, como estamos, los padres son los principales mediadores para poder llevar a una educación, digamos, de valores, como dice Kitty, pero también con esa conexión que debe tener con el profesor, ¿no? Sí, hace falta mucho, y más ahora. Entonces yo creo que se tiene que trabajar desde los más pequeñitos, con todos estos hábitos, con el adecuarse a estos tiempos, ¿no? Y saber que el conocimiento sí llega, pero primero hay que asentar esas bases afectivas, ese camino de esas habilidades blandas que son tan importantes como esencia, ¿no? Tenerlas bien presentes. Bien, muy bien. Bien, Nati, cuéntanos tu opinión. En verdad resueno un montón con lo que dice Kitty y Juliana, ¿no? Este lado, en realidad, cuando he tenido la oportunidad de estar con los niños también se han vuelto mis maestros, ¿no? Entonces, por ese lado, siempre considero que yo aprendo con ellos y les estoy muy agradecida, ¿no? Es como un aprender constante. Y también el lado de los valores que mencionó Kitty, y te preguntas para qué, ¿no? Ahorita hay como una obsesión de saber relacionado al tener, ¿no? Si sé más, entonces tengo más, ¿no? Y a veces los papás también condicionan el amor, ¿no? Qué tanto sabes, qué tanto tienes, y como tú dices, esto luego se va al tema de parejas, y otra vez se vuelve a crear este núcleo de familia, y luego se ve en la sociedad, ¿no? Los inmediatos, como que ya, que esto cambia de la noche a la mañana, y que va a entrar, por ejemplo, otro tipo de gobierno, otro tipo de sistema, pero en realidad son semillitas, ¿no? Como
cultivar esas semillitas que están en el ser, ¿no? Ese valor de eres muchas posibilidades, ¿no? De lo que las posibilidades que tenemos como humanidad, ¿no? Entonces creo que todo eso empieza con la educación. Pero ahorita yo encuentro, sobre todo estos días, que bueno, gracias a Juliana que me invitó a una videoconferencia donde se hablaba de ludocreatividad, aprender a aprender, ¿no? Aprender a desaprender también, ¿no? Y sobre todo el tema también de la importancia del desarrollo del ser, o sea, que el principal objetivo sea el ser, no el tener, ¿no? Bien, bien a ti, bien. Me ha encantado su definición de la educación y cómo la ven. Esto las ha llevado a hacer un proyecto juntas. Esto las ha llevado a encontrarse, justamente el tema de la educación. Me gustaría, Juliana, que nos hable sobre ese proyecto. ¿Cuál es el nombre? ¿Por qué se gestó un poco el nombre? ¿Hacia qué va? ¿Y cuál es el objetivo que tienen con este proyecto juntas, Juliana? Este año estuvimos trabajando en un proyecto que se llamó Tierra Fértil, que fue dirigido a jóvenes y adultos. Y ahora en verano vamos a trabajar también con niños y también jóvenes, en lo que relacionado básicamente a talleres de arte, donde vamos a trabajar de a dos. Vamos a estar, digamos, fusionando cada uno de nosotros tenemos diferentes ramas, entonces vamos a trabajar diferentes áreas, ¿no? Con Kitty particularmente voy a trabajar lo que es el teatro de títeres, conjuntamente con algunas acciones que son muy vinculadas a la expresión corporal, y con Nati, con todo lo que tiene que ver con la expresión ludocreativa, tiene que relacionado a las diferentes áreas de expresión artística para niños, y cómo eso nos va llevando a la creación a través de materiales reciclados. Pero también tenemos a Juan Carlos, que va a aportar desde el dibujo, y conjuntamente con Nati y Kitty también. Entonces, en este camino del autoconocimiento, de fusionar el teatro, el dibujo, y vamos encontrando diferentes vías, ¿no? La idea es un poco de juntar dos áreas de expresión artística e ir vinculándonos a partir de ahí también con nuevos conocimientos personales. Bien, muy bien, Juliana. ¿Cómo ves tú este proyecto, Kitty? ¿Qué es para ti? ¿Cuál es el objetivo que tiene? ¿Y qué es lo próximo que van a desarrollar? Cuéntanos un poco. Como mencionó Juliana, habló del inicio, ¿no? Nuestro inicio juntos, los 4, fue Tierra Fértil, que efectivamente fue dirigido a jóvenes y adultos. Y fue interesante juntar, porque claro, los 4 nos conocimos en la maestría de Educación por el Arte. Entonces, pero lo interesante es que cada uno tiene un arte distinto. Y así fue que formamos el proyecto. Dijimos, ¿qué pasa si fusionamos lo que cada uno hace y cada uno dentro de su área va potenciando, ¿no?, la historia que se ha creado? Y ha funcionado muy bien, ¿no? Este año fue este proyecto, pero ahora para verano estamos armando los talleres de verano de artes integradas para niños. Y considero que, bueno, hemos visto que es una novedad porque usualmente hay taller de teatro por un lado, taller de baile, ¿no? Taller de repente de clown, etcétera, dibujo, pero no hay de repente un lugar en donde se dirigen 2 profesores, cada uno especialista en un área. Entonces, vamos a hacer estos talleres de verano de artes integradas dirigidos a niños, y nos parece buenísimo que cada uno de ellos en cada sesión explore dos áreas artísticas. O sea, no solamente es teatro, sino es, por ejemplo, hay un taller que se llama cómic y teatro. Entonces voy a estar yo y Juan Carlos. Yo dirigiendo toda la parte teatral, de expresión corporal, y Juan Carlos elaborando, ¿no? Él es especialista en lo que es dibujo y cómic. Entonces vamos a estar llevando los 2 el taller. El otro taller, por ejemplo, que es ludocreatividad, se llama Creando y Jugando para Conocerme, lo dirige Juliana y Natalia. Luego, dibujo y autoconocimiento está con Juan Carlos y Natalia.
Y yo con Juliana estamos en teatro y títeres. Entonces, si se dan cuenta, es algo bien chévere, porque dijimos, ¿qué es lo que pasa ahora? A ver, es como que vimos el mercado, y ¿qué pasa si fusionamos nuestras artes y hacemos el curso los dos? Y es así que lo planteamos. Vamos a empezar en enero, en la semana del 4 de enero, porque hay clase en las semanas y hay clase los sábados, dirigida específicamente a niños, pero también si hay de repente algún grupo de adolescentes que quieren llevar el taller, encantadísimos. Nosotros tenemos un fanpage que se llama La Puerta Invisible. Ahí estamos haciendo las publicaciones. En La Puerta Invisible nos pueden contactar. Vamos a colgar ahí ya próximamente el horario para que, imagino que los papis y mamis puedan organizarse y los niños también puedan ver, a ver qué hay y cómo hago, ¿no? De repente me gusta el cómic y el teatro, pero también me gusta los títeres, entonces, ¿cómo nos podemos organizar? Entonces, ya va a salir prontito, ya en esta semana vamos a ver el horario, pero estamos como La Puerta Invisible, Artes Integradas, es el fanpage. Ahí nos pueden encontrar. Y Juliana, no sé si quieres complementar algo, sobre todo en la parte de ludocreatividad, que es súper interesante, pero hay mucha gente como que no le resuena o no conoce bien qué es la ludocreatividad, qué es lo que vamos a tener, y va a estar a cargo de Juliana y Natalia. Juliana, sobre ludocreatividad, a ver si nos cuentas un poquito. Sí, y sobre todo, Juliana, aparte de esto de lo de la creatividad que nos cuentas en 3 minutos, quisiera que nos digas también cómo va a beneficiar esto de ludocreatividad a las emociones de los más pequeños o a las emociones en general de las personas. Sí, mira, el término de ludocreatividad en realidad surge a partir de una pedagogía y metodología ludocreativa, fundamentada por Raimundo Dinello, que justamente trabaja estas áreas de expresión, ¿sí? Que son básicamente a través de, por ejemplo, la pintura, o la plástica, o la música. En realidad todas las áreas expresivas forman parte de. Cualquiera de estas áreas se trabaja primero a partir del juego, de la iniciación lúdica, luego pasas al área, y a partir de ahí se va creando con el material que uno tiene, y se va dando un desafío creativo, digamos así, para poder plasmar la representación, sea escénica, sea a través de la plástica, o a través de la música. Y ¿cómo llegamos a la emoción? Bueno, es en el hacer, en el sentir y en el pensar. Uno hace, uno siente, uno piensa y se dialogan. Entonces, estas 3 partes que uno al final va a llegar, obviamente, también a un conocimiento, ¿no? Porque esa es la idea. O sea, de alguna manera, el estar haciendo nos va conectando tanto con nosotros mismos, pero también a la vez nos va posibilitando ir generando mayores ideas, mayores conexiones, mayores conocimientos. Además, porque no solamente es que yo trabajo solo, ¿no? O sea, con lo que hago, sino también me interrelaciono con los demás, aunque sea así, de esta manera, virtualmente, ¿no? Porque vamos a observar lo que cada uno hace y vamos a hacer preguntas, y a partir de ahí vamos generando nuevas ideas, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos haciendo un trabajo muy deductivo, no es tanto de que yo te induzco, como se hace muchas veces en los talleres, no, mira, esta es una manualidad, hazlo así, ponlo acá. No, es todo al revés, es más bien a ver qué me nace hacer con este material, y a partir de ahí vamos deduciendo qué va generando y qué se va creando. Genial, genial, está clarísimo, creo, está clarísimo, porque siempre tiene que ir vinculado también con las emociones, siempre tiene que ir vinculado, como tú bien lo decías, Juliana, con este sentir y con este pensar. Me encanta que hayan tenido esta iniciativa, qué bueno que hayan juntado sus almas, sus espíritus y también sus mentes para esto. Les agradezco haber estado acá. Siempre se me queda corto el tiempo, amigos que nos están oyendo, siempre se me queda corto el tiempo, y 1 hora parece un montón, parece bastante, pero en verdad se pasa cuando conversamos con gente de tanta luz y que tienen las cosas tan claras en cuanto a lo que quieren ahora, y que para eso han tenido que pasar por unas oscuridades, y eso es necesario. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias, Kitty, por mostrarnos el proyecto. A Nati también, que ha estado aquí hace un momento. Muchísimas gracias. No se preocupen, que todo lo que han dicho las chicas, tanto las páginas que tienen, como los horarios, como cómo las pueden contactar, va a estar abajo en las descripciones del video, del podcast que tenemos. Entonces,
Ahí está, las pueden ver, ahí abajo en la descripción pueden ver cómo contactarlas, cómo acercarse un poco a su proyecto, a ellas y averiguar un poco más. Gracias, Kitty, muchísimas gracias. Gracias, Juliana, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Que estén todos bien. Chao. Gracias a todos, cuídense mucho, amigos. Gracias por estar presentes en este 8º capítulo de nuestra primera temporada. Ya se ha pasado muy rápido. Sí, que sigan muchos más. Que sigan. Sí, Gracias, por cuídense, supuesto. chicos, nos vemos. Chao, chao, gracias. Chao. Gracias. Tu arte interior. Escucha todo nuestro podcast a través de nuestras cuentas oficiales, Facebook, Instagram y YouTube.